Historia del cristianismo, última clase, y vamos a hacer de esta clase la última, vamos a hacer como un recuento, ¿estamos de acuerdo? Pero antes de hacer el recuento quiero cerrar con varias cosas. Nos quedamos la vez pasada en la época de la conquista, ¿se acuerdan? Hablamos de la conquista española, de cómo trajeron, a través de Isabel la Católica, pues llegó el catolicismo a América. Y llegó porque pues América se conquistó en 1492, pero la reforma luterana se dio en el 1520. ¿Sí? De todas formas no iba a llegar el cristianismo tan rápido, porque la reforma luterana se dio hacia Alemania, hacia los países nórdicos, y pues el catolicismo, digamos que tomó fuerza en toda la parte de España y en toda la parte sur de Europa. ¿Sí? Francia fue uno de esos países también que adoptó mucho el catolicismo, bueno, por supuesto Roma, Italia. Entonces, eh, viene la conquista, con la conquista viene la Inquisición, los que se hacían llamar cristianos no católicos, o lo que popularmente se llama cristianos protestantes, pues, y que llegaban como comercio acá, sufrían de las penas de la Inquisición. Viene la etapa de la esclavitud, y bueno, recuerden bien que en toda esa era, uno de los negocios más lucrativos que había era el tráfico de personas humanas, de negros. Los negros eran catalogados como, o sea, como no humanos, ¿sí? Como peor que un animal, eso era terrible. Y eso tenía que ver con una doctrina cristiana mal fundamentada, ¿sí sabían? Una doctrina cristiana que se había gestionado o que se había desarrollado en Roma, en donde se decía que por la maldición de Noé hacia uno de sus hijos, hacia Cam, y que Cam, perdón, es el padre de los cananitas, Pan, es que estoy pensando en el pan que trajo Jackie, y que Cam es el padre de los cananitas, o sea, de todos los que conquistaron o llegaron hacia el territorio africano. Entonces, que por esa maldición él tenía que ser esclavo de sus hermanos, que éramos supuestamente los, los otros, o sea, los que venían de las descendencia de Jafet y de Set, hijos de Noé. Yo sé que los que llegaron se están perdiendo, pero tranquilos, ¿no? Entonces, bueno, resulta que por eso es que a los negros se les trataba como peores que un animal, porque se tomaban de ese versículo bíblico para esclavizar a los negros. Bien. Bueno, entonces, y realmente, sí o sí, socialmente seguimos teniendo un sesgo de color. Acá en México no existen negros, pero hay gente que se cree negra porque no tiene la piel más clara. En serio. Entonces sí tenemos un sesgo de color. Bueno. Sin embargo, en Europa está pasando un acontecimiento muy importante. En Europa, pues en el año 1600, en todo ese promedio del año 1600, 1700, pues digamos que la iglesia no romana, entre ellos luteranos, calvinistas, anabatistas, anabaptistas con P, y otros grupos, la reforma católica, la reforma, perdón, suiza, los reformadores suizos, todos ellos se empezaron a hacer como grupos pequeños o grupos, donde la iglesia pues empezó a tomar otras matices, otras formas, y en ese tiempo como que la iglesia volvió otra vez a las escrituras, porque la iglesia duró sin las escrituras casi 1000 años. La verdad es que la iglesia se fundamentó en tradiciones, pero no en las escrituras, que pues toda la etapa de, del oscurantismo, prácticamente fue una etapa de mucha ignorancia bíblica. Y recuerden que el Dios dice en el libro del profeta Oseas que mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Sí? Entonces, dentro de ese marco viene una guerra que se llama la famosa guerra de los 30 días, que yo quiero decirles que esa guerra de los 30 días, perdón, de los 30 años, fue o sea, fue la guerra más sanguinaria
que haya conocido el mundo antes del siglo XX, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial. La iglesia, la guerra de los 30 años, que fue una iglesia netamente religiosa, ¿sí? Y con matices políticos, por supuesto, porque el político que estaba de turno ocupaba aliarse o con católicos romanos, o con luteranos, o con protestantes, o con calvinistas. Eso dependía mucho de la zona, de la situación política, pero una guerra que se llamó la Guerra de los 30 días, y en esa guerra, entonces, los cristianos no católicos toman la decisión de unirse. ¿Por qué? Porque el catolicismo estaba, acuérdense que el catolicismo ya venía, ya tenía experiencia en armar ejércitos, con las famosas cruzadas. Entonces el catolicismo armó algo que se llamó la Liga Católica. Y la Liga Católica consistió entonces en contratar soldados, ¿sí? Para llegar a los territorios donde ya había más fuerza protestante, entre ellos Alemania, eh, o para llegar inclusive hasta Inglaterra, porque ya estaban los anglicanos tomando una fuerza tremenda, inclusive en Escocia, Irlanda. Entonces, los católicos se hicieron a las armas, dirigidos, pues un mandato papal, y entonces en contrafuerza a esta situación, los cristianos no católicos arman algo que se llamó la Liga Evangélica también. De ahí la palabra que nos llamen evangélicos también. O sea, a veces nos llaman protestantes, a veces nos llaman evangélicos. ¿Sí han escuchado? Bueno, de ahí viene la palabra evangélico. Y la verdad, y lo cierto es que en la historia, entonces esa línea no católica, porque es que tengo que decir no católica porque involucra muchos grupos, ¿sí? Involucra a los puritanos, involucra ya a los bautistas, los presbiterianos, bueno, muchos grupos que empiezan a surgir en ese tiempo, se unen y arman también una fuerza militar. Por supuesto que son arrasados, en muchos lugares son arrasados porque eh, las hordas católicas eran mucho más poderosas, mucho más fuertes, tenían más estrategia militar y son arrasados, pero había reyes de turno que, digamos, que congeniaban con el modelo cristiano, ¿sí? Ahora, dentro del cristianismo, eso fue una guerra de 30 años y fue sanguinaria. La historia dice que hasta los más sanguinarios se cansaron de la sangre, que por eso cesó la guerra. O sea, imagínate lo cruel y lo sangrienta que fue, que hasta los más sanguinarios dijeron, no más, ya no más. Sin embargo, en ese proceso histórico, que eso, ahí vienen ya nuestros orígenes, y hay que explicarlo, 1600, que hablan del año 1600 a 1700. Entonces, en todos esos 100 años, aproximadamente, empezaron también a surgir muchos pensadores, Kant, por ejemplo, que fue un filósofo muy importante, este, eh, mmm, surgió esto, ¿cómo se llamaba? Bueno, varios pensadores, y porque recuerden que también estaba surgiendo el humanismo, ¿sí? Y entonces la filosofía estaba otra vez tomando fuerza, todo esto estaba sucediendo, y en el cristianismo empezó a suceder algo en el cristianismo no católico. Empezaron a tener discusiones, no solamente doctrinales, sino también empezaron a tener discusiones en cuanto al modelo de gobierno de la iglesia. Y aquí es donde nosotros entramos también en la historia. Porque la iglesia entonces empezó a tener, a decir, bueno, ¿qué modelo de gobierno, con qué modelo de gobierno la iglesia se va a dirigir? Recuerden bien que los luteranos o Lutero era un católico, ¿sí? Romano o romanizado. Él hace la reforma, lo excomulgan y se arma la línea luterana o protestante, que llamaron después. Calvino también era un católico, ¿sí? El fundador de los menonitas, Simon Menons, también era un católico, solamente que fueron católicos reformados, o sea, se alinearon a la reforma luterana. Pero seguían, o sea, porque tú sabes bien que no es tan sencillo, o sea, me salgo ya no quiero esta línea romanizada, pero
es lo que conozco al fin y al cabo. O sea, hay cosas que no estoy de acuerdo, como la simonería, como la Inquisición, como los indultos, como, o sea, todo esto que la iglesia promulgaba que no es bíblico, eh, como el purgatorio. Perdón un momentico, tengo que cerrar el micrófono acá. Ya va. Como el purgatorio. Y entonces lo que empieza a suceder es que de todas maneras sí quedan vestigios y quedan modelos. Siléncialo porque si no me hace retorno aquí. Gracias. Entonces quedan vestigios sobre todo del modelo de gobierno de la iglesia. La iglesia romanizada tenía un gobierno eclesiástico, ¿ok? Eclesiástico, que realmente era un modelo de gobierno muy de la mano del gobierno romano, o sea, donde había un César, un papa, a su vez, ese papa tenía un senado, que eran los obispos, o sea, solamente se le iba cambiando el nombre. Y entonces, dentro del marco de toda esta situación de la iglesia, de decir, bueno, ¿y qué modelo de gobierno nosotros vamos a tener? Yo no sé si ustedes, los que vinieron aquí por primera vez, empezaron a venir a la iglesia, ustedes empezaron a preguntarse, ¿y cuál es el papa aquí? No sé si lo pensaron en algún momento, o quién es el líder supremo, o quién es el mandamás, o de dónde vienen las directrices. Eso se pregunta. ¿Sí te lo preguntaste tú, Dani, alguna vez? Sí, muchas veces. Porque uno viene, ¿ves cómo funcionan los modelos? O sea, romper el modelaje no era tan sencillo. Entonces, en toda esta situación, la iglesia estaba empezando a tener mucho temor porque el protestantismo estaba creciendo mucho, los anglicanos estaban creciendo demasiado, y entonces empezaron ellos a temer de que se romanizara de nuevo la línea protestante. O sea, que volviera a ese modelo donde había un papa supremo. Porque miren, de todas formas, mientras Lutero estaba con vida, ¿quién daba las directrices? Pues Lutero. O sea, Lutero era, digamos que un papa dentro del protestantismo. ¿Mm? Pero Lutero muere. Entonces la pregunta, y no conocen otro modelo de gobierno. Entonces la pregunta es, ¿cómo la iglesia se va a dirigir? Y además Lutero no canoniza, no unge, no delega a otro pseudopapa dentro del protestantismo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos vamos a gobernar? Y aquí nace entonces algo que se llamó el pensamiento puritano. Los puritanos son muy famosos, porque los puritanos hablaban de volver a purificar la iglesia. Y la única, sabes que yo sí te recibo café. Gracias, mano. Que Dios te bendiga en gran manera y que te siga conservando así joven, porque este hombre tiene casi 60 años. Ahí donde lo ven. Me dice una persona que días, oye, ¿y ese muchachito que te ayuda, ese jovencito? Y estaba hablando de Adrián. Ese jovencito tiene casi 60. Impresionante, ¿no? No, pues que es impresionante, Adrián. Tienes esa es la gracia del Señor. Bueno, y entonces nacen los puritanos. Los puritanos en realidad, digamos que más allá de un movimiento, fue un pensamiento dentro del cristianismo. Y el pensamiento puritano era purificar la iglesia. Y la única forma de purificar la iglesia era volver a la palabra de Dios. Es por eso, iglesia, y los que me están escuchando acá, que están por internet, que los, los practicantes católicos romanizados versus los que no son o sea, los que no hacen parte de la línea católica romana hoy por hoy, digamos que los cristianos católicos, ellos admiran de alguna manera eh, que nosotros los cristianos no católicos seamos tan estudiosos de las escrituras. ¿Sí se han dado cuenta? O sea, ellos sí nos dan ese punto a nuestro favor, hoy por hoy. Ellos dicen, es que miren sus hermanos separados o miren sus hermanos protestantes o como nos quieran llamar, ellos sí leen la Biblia, ellos sí estudian las escrituras, pero todo tiene que ver con ese pensamiento que empezó a surgir de los puritanos. O sea, todo lo que ha pasado en la iglesia, sí o sí, de verdad, ha ayudado para bien.
Porque donde no venga ese pensamiento puritano de volver a las escrituras, nos hubiéramos acomodado otra vez al modelo institucional que nos daba la iglesia. Entonces, ¿qué dijeron los puritanos? Los puritanos empezaron a decir, no, definitivamente la iglesia no puede tener un modelo eclesiástico. O sea, no podemos tener ese modelo romanizado. Nosotros tenemos que volver al modelo presbiteriano. Y el modelo presbiteriano es ancianos en las iglesias, como dicen las escrituras. Y otros dijeron, no, no modelo presbiteriano, porque el problema de los ancianos es que se va a volver otra vez un asunto político. O sea, ya no hay un papa, pero entonces hay un grupo de personas que tienen el control y el poder de la iglesia. No, tenemos que hacer un modelo eh, congregacional, ¿sí? Un modelo congregacional. Y entonces la discusión estaba en cómo se tiene que coordinar la iglesia desde el punto de vista de gobierno. Y unos decían, no, el modelo eclesiástico no está mal. Bueno, ese fue el rollazo que empezó a pasar en toda esa historia de la iglesia. Y les voy a contar algo, seguimos discutiendo lo mismo, ¿ok? O sea, seguimos discutiendo lo mismo. ¿Sí me entienden o no me entienden? Muy buena pregunta. El modelo congregacional es que cada iglesia local sea una iglesia autónoma e independiente y que quien tome las decisiones difíciles de la iglesia sea la congregación, pero no sea un papa o no sea unos ancianos, sino la misma iglesia local con la misma iglesia. Eso tiene todo tiene sus pros y sus contras, o sea, no existe un modelo perfecto o único. Y también las escrituras hablan de ese modelo congregacional, la verdad sí lo habla, ¿sí? O sea, la verdad las escrituras montan los tres modelos en algún momento de la historia de la Biblia, sea en el Antiguo Testamento, sea en intertestamentaria o después del Nuevo Testamento. Pero los tres modelos están ahí, en las escrituras, eso es cierto. O sea, no se podía, o sea, no se podía porque unos lo iban a aceptar, otros no. Sin embargo, el modelo que se aceptó más por necesidad, más que por convicción, fue el modelo presbiteriano, el modelo de los ancianos. ¿Pero por qué? Porque había guerra. O sea, porque la Liga Católica iba a invadir Irlanda, o la estaba invadiendo Alemania, se iba a subir hasta el norte, a romanizar de nuevo, por ejemplo, en Francia, en La Rochelle, allá era muy fuerte la línea no católica. Creo que mi hermana vive por ahí por La Rochelle, mi hermana Mónica. Y allá la Liga Católica dice que cerró la ciudad y la encerró por un buen tiempo, encerraron 25.000 habitantes. Cuando terminó el encierro, ¿saben cuántos habitantes quedaron? 1.500. No, es que era una cosa de locos, por eso fue sanguinario lo que pasó. Eso es por ponerles un ejemplo, pero fueron miles y miles y miles de muertos. Pero escúcheme, no era un asunto de convicción de fe. Y no estoy diciendo que los católicos, los protestantes también hicieron su parte, llegaron a poblaciones, impusieron, era un asunto de poder. Porque esto siempre se ha tratado de poder. Y es que acaban las conclusiones porque este es el cierre. La iglesia, cuando se une con asuntos políticos, se pervierte. Siempre ha sido el mismo ciclo una y otra vez. Que eso fue lo que sucedió. Entonces, había una necesidad porque la Liga Católica estaba tomando fuerza y entonces dijeron, tenemos que unirnos y pues con un modelo congregacional era muy complicado unirlos, porque ¿quién tomaba las decisiones en un modelo congregacional? El pueblo. Entonces, no me imagino al pastor local diciéndole, pueblo, ¿vamos a la guerra? ¿Sí o no? ¿Qué iba a decir el pueblo? Pues no, entonces no se podía. Entonces,
tenían que hacer un modelo presbiteriano, ¿sí? De un grupo de ancianos que apadrinaran o dieran cobertura a algunas iglesias locales para de esa manera hacer una fuerza en común y poder soportar la guerra que se estaba viviendo. O sea, no se hizo el modelo presbiteriano por convicción en realidad en muchas iglesias locales, sino por la necesidad de la guerra que estaba viviendo en ese momento la iglesia, ¿sí? Fue sanguinario, fue difícil. Nacen, por supuesto que nacen calvinistas, los calvinistas nacen de los luteranos con el tiempo, y entonces lo que sucede es que los puritanos dicen, bueno, tenemos que purificar, y una de las purificaciones a las que tenemos que volver es que el bautizo de niños no va porque no es bíblico, y tenían la razón, el bautizo de niños no es bíblico, no va. Eso fue inventado en el año 320 por Constantino, en el concilio de Nicea, para romanizar a todos los que hacían parte del imperio antiguo romano, o el sacro imperio antiguo romano. Entonces dijeron, no va, las personas se tienen que bautizar de adultos. Y entonces ese movimiento que empezó a pensar así, porque los luteranos seguían bautizando a los niños, ¿sí? En serio, seguían bautizándolos. Es que no todo se reforma de golpe, no todo se va reformando de golpe. Es más, miren, yo les voy a decir algo. ¿Se acuerdan que en la historia del cristianismo hablamos del famoso cisma del Oriente? De pronto no lo tienen fresquito, pero se lo voy a recordar. El cisma del Oriente fue la partición de la iglesia, donde la iglesia romana y la iglesia del Oriente Medio, o sea, lo que hoy es Estambul, antiguamente Constantinopla, se parten, ya no va más. Que eso pasó antes del oscurantismo, ¿sí? Mucho antes del oscurantismo. Entonces, cuando se departe o entre el oscurantismo, más bien, y entonces cuando se parte, si tú ves los rituales, por ejemplo, de la iglesia eh, católico ortodoxa, que no es católica romana, sino que es católica ruso ortodoxa, o sea, está en Rusia y es católica, pero no romana, o sea, no depende del Papa. Ellos bautizan todavía a los niños, de niños, ¿sí? Y también los griego ortodoxos todavía bautizan a los niños de niños. ¿En dónde? Depende, es que depende de la iglesia, pero la Biblia enseña, o sea, mira, por ejemplo, los rusos católicos ortodoxos, ellos bautizan a los niños siendo niños como los católicos, bebés. También los griegos ortodoxos también los bautizan bebés, ¿sí? Pero los puritanos, o sea, la línea no católica que empezó en Europa a tomar fuerza desde Martín Lutero, mm, se bautiza cuando la persona tiene o sea, conciencia, y según la Biblia es a los 13 años, de 12 a 13 años. Acuérdate que Jesús fue al templo a los 12, 13 años, entonces ellos toman ese pasaje y dicen, a partir de ahí la persona es consciente de su bautismo, ¿sí? Pero esos puritanos entonces dijeron, eso se tiene que reformar. Y de ahí nace lo que usted hoy por hoy conoce como los bautistas. Todos los bautistas en el mundo vienen desde ese momento. ¿Mm? Todos los presbiterianos, todos los que creen en el presbiterio, o sea, en el grupo de ancianos, vienen desde ahí. ¿Ok? Y todos los congregacionalistas vienen también desde ese momento. Solamente que los congregacionalistas no tienen tanta fuerza. Hay muchos, pero no tienen tanta fuerza porque no existe un modelo de gobierno tan complejo y no es tan sencillo. Por ejemplo, lo que ellos empezaron a discutir es, bueno, si está el modelo congregacional, estoy hablando de toda esa pelea y esa discusión que se empezó a gestar desde el año 1600 hasta nuestros días, ¿sí? Entonces, la problema es este. Imagínate, imagínate una iglesia joven, una iglesia que no tiene todavía fundamentos bien cristianos, pero que la iglesia sea la que tome las decisiones sobre la iglesia.
O sea, ¿qué va a pasar? Se va a sincretizar de nuevo, porque vas a traer cosas de afuera, cosas de afuera, cosas... O sea, no era tan sencillo. Conclusión, mis amados, las iglesias siguen teniendo esos tres modelos hoy por hoy. ¿Estamos de acuerdo? Eclesiásticos, presbiterianos, congregacionales. No existe otro modelo de gobierno que yo conozca. Quizá lo hay, pero esos son como los más famosos. ¿Qué empezó a surgir a partir de esto? Bueno, se acaba la guerra de los 30 años. ¿Qué pasó a surgir a partir de esto? Que empiezan a nacer movimientos cristianos y nacen los arminianos. Usted me dirá, usted me está hablando en chino, pero voy a tratar de explicarle algo, porque uno de los grandes problemas, entonces ya empezó a tener, o sea, ya la iglesia empezó fue a tener discusiones, ya no de quién, si nos matamos o no, porque como que se cansaron tanto de la guerra y ya no se podía detener el protestantismo y ya se empezó a aceptar, ya se empezaron a aceptar los anglicanos como una iglesia, o sea, digamos que el mundo en Europa empezó a tener un pensamiento más abierto acerca de las creencias. Se empezó a volver más, sí, o sea, a permitir, a tener apertura a otros movimientos, a otros movimientos. Porque yo quiero explicarles algo. Jesucristo prometió una cosa en las Escrituras y dice Jesús que por mi causa los van a ¿qué? A perseguir. ¿Y qué dice él? Y bienaventurados si por mi causa los persiguen. Jesucristo lo prometió, se cumplió, se sigue cumpliendo. Por cierto, se sigue cumpliendo. ¿Sabes cuántos cristianos mueren por ser cristianos en el mundo al día, hoy por hoy? Según los datos, más o menos, no, más o menos 20 cristianos al día, por ser cristianos, muertos. ¿Mm? Hoy por hoy, 20 cristianos. ¿Cuántos estamos acá? No alcanzamos la estadística, sí, muestra 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, 13 cristianos mueren en el mundo por día, pero eso es un número impresionante. Se cierran en el mundo hoy por hoy, en el 2021, más o menos unas 4.000 iglesias al año cristianas. ¿Mm? Y yo quiero decirles una cosa, México es el país número 32 de persecución a cristianos, ¿sabías? Está en el ranking número 32 y Colombia está en el ranking número 30. No, el primer país que persigue más cristianos y mata más cristianos es Nigeria. Es Nigeria. Y curiosamente es el país donde también hay más cristianos, porque Nigeria por los grupos radicales islámicos. ¿Mm? Y en China hay persecución, pero de cárcel. Algunos mueren de cárcel, y en China y hay dos tipos de persecuciones, la que es agresiva, o sea, la que es de muerte, y la persecución que es de desprestigio por ser cristiano. ¿Mm? Pero México está en el número 32, pero los grupos que persiguen a los cristianos en nuestros países latinos eh, ya no hace parte del gobierno, sino son los grupos armados, los narcotraficantes, las pandillas, o sea, esos por ser cristianos. Todavía no estoy hablando muy lejos, pero yo tengo en mi memoria, en mis registros, que por ejemplo en la época de Pablo Escobar en Colombia, que es lo que yo conozco, eh, mataban pastores en las iglesias. Llegaban los sicarios a sicariar a pastores porque los pastores empezaban a sacar a esos niños del sicariato y a educarlos en la fe cristiana y a sus familias, entonces se les estaba acabando el business. Entonces sí sicariaron muchos pastores. Yo estoy hablando de Colombia, pero lo mismo pasó en México y sigue pasando acá en México. Bueno, mm, entonces, por supuesto que los puritanos, volviendo al tema, se oponían al episcopado, ¿sí? Entonces nace Arminiano o Arminio, y Arminio era un calvinista a rajatabla, pero ya empieza, digamos, el cristianismo a pasar a otra etapa, que es la etapa de las discusiones otra vez teológicas, porque viene el pensamiento. Y uno de los grandes problemas, uno de los grandes conflictos que todavía hoy manejamos en la iglesia,
La iglesia tiene 3 discusiones grandes hoy por hoy que no hemos podido resolver y no las vamos a resolver. ¿Ok? 3 discusiones teológicas muy grandes. La primera discusión teológica es con respecto a la doctrina de la salvación. ¿Sí? ¿Se pierde o no se pierde? ¿Renuncio o no renuncio a la salvación? ¿Sí? La otra línea, la otra discusión muy grande que hay dentro de la iglesia es acerca de la predestinación. ¿Saben qué es la predestinación? ¿Sí saben o no saben? Los que están predestinados. Listo, perfecto. Es tan fácil como eso. Sigamos entonces a la tercera. Sí, o sea, la predestinación es que lo que pasa es que la palabra de Dios habla de que somos de los que fueron predestinados. Pero eso es un asunto teológico supremamente complejo de poder digerir. Y, y según, por ejemplo, Calvino dice que las personas que son salvas por la gracia de Dios es porque fueron predestinadas desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, Arminio cuando lee eso, que él era un calvinista, él dice, no, o sea, no puede ser así, porque entonces, si es así, ¿para qué evangelizamos? Si es así, ¿para qué predicamos las escrituras? Si ya Dios los va a predestinar, entonces, ¿qué función cumplimos nosotros, los creyentes? Entonces él dice, no, o sea, si hay predestinación, pero también con libre elección. Y es complejo, o sea, no es tan sencillo, porque por ejemplo dice Calvino, es que lo que sucede es que el hombre está depravado totalmente. O sea, acuérdense que no hay justo ni a uno, dice las escrituras. 100 años después, Arminio dice, no, la depravación es parcial, no es total. Porque si el hombre parcialmente está depravado, pues no puede conocer a Dios, porque hay una depravación total. La depravación es parcial. Entonces, si hay depravación, pero hay vestigios de conciencia dentro del hombre que lo pueden acercar a Dios, o sea, que puede ver las manifestaciones de Dios o el amor de Dios en medio de su depravación. No hay una depravación total, hay una depravación parcial. ¿Quién tiene la razón? Miren, los dos justifican eso bíblicamente. ¿Sí? No, o sea, y esa es la discusión, o sea, esa es la discusión de la iglesia que llevamos peleando a 400 años. No sé. Bueno, entonces, está para mí las 3 discusiones más grandes de la iglesia hoy por hoy son la salvación, la predestinación y, y la gracia versus la ley. La gracia versus la ley. ¿Por qué digo esto de la gracia versus la ley? Que sigue siendo un tema de discusión tremendo todavía. Porque entonces unas líneas se ajustaron tanto a la gracia total luterana, ¿sí? Que yo la creo, pero entonces que abusan de la gracia. Entonces, como ya hay gracia total, no pasa nada, Dios igual me perdona todo. Entonces, otros dicen, pues hay gracia, pero también hay ley, y si tú haces algo, pues Dios, si tú te arrepientes, te perdona, pero tienes una consecuencia. Y entonces hay otra línea que como que se hartó, digamos, de alguna manera del abuso de la gracia, que se regresó de nuevo a la ortodoxia de la ley. Y por eso dentro del cristianismo, ahora ya separemos el cristianismo romanizado, que es el que ustedes conocen, entonces dentro del cristianismo a partir de todos estos pensamientos, nacen subgrupos. Entonces, por ejemplo, nacen los wesleyanianos, de John Wesley, 1800. ¿Sí? Por ahí. Un pensador, un descendiente de los puritanos, un calvinista rajatabla, con líneas arminianistas. Y John Wesley, entonces, él vuelve, o él trata de regresar a la ortodoxia de la fe, porque lo que empezaba a suceder es que como era muy nuevo el pensamiento, porque recuerden bien
que antes del humanismo, antes del luteranismo, el centro del universo era Dios. Pero a partir del humanismo y del renacentismo, el centro del universo es el hombre. ¿Ok? Entonces todo se centra en el super yo. Entonces vienen esos pensadores creyentes, cristianos no católicos, es que me toca explicar siempre eso, y entonces hay unos que tratan de regresar a que el centro del universo sea Dios, que está bien dentro de los equilibrios normales. Y John Wesley la verdad es que era un hombre de Dios, un hombre santo, y nacen los metodistas a partir de John Wesley. ¿Los estoy confundiendo o no? ¿O es mucho? ¿No? Nacen los metodistas, por ejemplo. Estoy hablando de muchas líneas, pero hay miles y miles de hombres impresionantes en la historia que yo quiero decirte esto. Esto que te estoy explicando hace parte de la multiforme gracia de Dios. Eso es lo que quiero explicarles. O sea, que está bien. O sea, que está bien los anglicanos, porque, porque hay gente que ocupa ese modelo, que está bien los cristianos pentecostales, ¿los conocen? ¿Los ubican? No, acá no son tan famosos, pero los cristianos pentecostales son cristianos más ortodoxos, esos que vienen que son las mujeres se visten con la falda larga, que se visten, que no se maquillan, que tienen el cabello largo, que inclusive para ir al culto se ponen a veces un trapito en la cabeza, se tapan la cabeza. Esos son cristianos pentecostales. Es más, yo le voy a decir una cosa. Yo, o sea, yo, Ricardo Antelis, dentro de mi ADN espiritual, también soy un pentecostal. Pero también soy, este, eh, también soy un cristiano contemporáneo. O sea, hoy por hoy, usted y yo, en nuestra fe, tenemos de todo un poquito. Eso es lo que quiero que sepa. O sea, no tenemos una línea marcada. No existe eso. Porque la multiforme gracia de Dios a la iglesia le ha permitido llegar a grupos que ocupan esos modelos. Entonces, los wesleyanianos, que venían de esa línea puritana y que volvieron un poco a la ortodoxia, por ejemplo, John Wesley, cómo era su estilo de vida para él y para todo su grupo de misioneros, y que fue un avivamiento espiritual. Porque yo le voy a decir una cosa, John Wesley sacó 800 misioneros al mundo. Eso es mucha gente. ¿Cuánto representa un misionero hacia abajo? O sea, era brutal. Y después vienen predicadores tremendos como Charles Spurgeon, entre, bueno, miles, miles. Pero Wesley tenía un modelo interesante, porque Wesley decía, el día tiene 24 horas. Así que el día se tiene que partir en tres formas porque Dios es triuno. Él decía, 8 horas para descansar, escucha, 8 horas para estudiar las escrituras y 8 horas para predicar las escrituras. Y así vivía su día. Y todos los metodistas, por eso decía, el método, viene de método, todos los metodistas hacían eso. Y todavía los metodistas existen. Y son fuertes. O hay iglesias wesleyanianas que viven bajo ese método. 8 horas de descanso, 8 horas de estudiar las escrituras, pero gracias a eso, hoy por hoy, como nunca en la historia del cristianismo, nosotros tenemos acceso a conocimiento bíblico que como nunca, o sea, como nunca, hoy por hoy, lo que usted quiera saber con respecto a la fe, gracias a todos esos pensadores, a todos estos hombres que se metieron en las escrituras y no se yo pienso esto, mis amados, no se contradicen. La realidad es que no, yo creo que se complementan. Porque cuando tú ves la doctrina calvinista versus la doctrina arminiana, que no la voy a explicar porque eso es demasiada información, pero cuando tú la ves, ¿sí se han dado cuenta de ese dibujito que hay dos personas viendo un 6 y el otro dice, no, no es un 6, es un 9, y el otro dice, no, no es un 9, es un 6, pero están hablando de lo mismo, simplemente que diferentes perspectivas. Eso. El apóstol Pablo habla de que nosotros, hoy por hoy, vemos como a través de un espejo.
¿Has visto a través de un espejo? ¿Cómo se ve? Como borroso. Pero dice, pero algún día veremos a cara descubierta y nos será revelado todo lo que hoy todavía no nos es revelado. O sea, no podemos, nadie puede, nadie tiene la autoridad y el orgullo para decir que tiene la verdad y que es la religión verdadera, porque es falso. Es falso el que diga eso. Es un falso y es un mentiroso. No. Estamos tratando de sujetarnos a las escrituras, pero dentro de la multiforme gracia de Dios, unos van a ocupar algo más metódico. Por eso los pentecostales. ¿Por qué? Porque ese método le ayuda sobre todo a personas que no tuvieron límites en la vida. Entonces es muy común que en esas iglesias donde son más metódicos, o sea, más a rajatabla, más ortodoxos dentro del cristianismo no católico, tú veas en esas líneas y tú vas a una iglesia y te vas a asustar porque el testimonio es, yo mataba, yo le metía el puñal al otro aquí, o yo era prostituta. Y entonces ese método les funciona a ese perfil de personas porque les ayuda a un límite. ¿Ves? Pero soportado en las escrituras. Entonces no es que esté mal, no es que está bien, pero una persona que no tuvo ese tipo de vida, quizás no ocupe ese modelo. ¿Me hago entender o no? O sea, eso se llama un multiforme gracia. El ejemplo que un día yo les puse a ustedes en una clase. Todos tenemos sed. Tengo un solo vaso. ¿A qué hora le voy a dar de beber a todo el mundo en este vasito? ¿Cuánto tiempo me voy a demorar? Quizás no alcances ni a tomar. Entonces, Dios tiene muchos vasos, pero el contenido es el mismo y es el Espíritu Santo. Pero diferentes vasos, unos grandes, otros pequeños, otros. Eso hace parte de la multiforme gracia y eso se empezó a gestar de nuevo a través de la Reforma Luterana y los diferentes grupos. Entonces nacen, bueno, y por supuesto que con el tiempo entonces nacen organizaciones muy fuertes, ¿sí? Nacen, por ejemplo, los adventistas, ¿m? Que viene de advenimiento. Y entonces, ya eso ya nacen en Estados Unidos. ¿Se han escuchado los adventistas o no? Sí, bueno, los adventistas del séptimo día. Ellos son, o sea, ellos sí tienen iglesia, son fuertes. Y ellos son cristianos, también son cristianos. Y tienen otro método. Entonces ellos dicen, ellos como se rigieron más un poco al Antiguo Testamento, inclusive ellos no comen carne animal. Ellos son vegetarianos. O sea, el adventista puro, puro, puro es vegetariano. No es vegano, es vegetariano. O sea, ellos volvieron a la comida kosher, para que me entiendas, solamente que no comen carne, pero volvieron a la comida del Antiguo Testamento, a ese menú. Y tiene sentido. Y no trabajan el sábado, porque ellos volvieron a guardar el Shabbat como si fueran judíos, pero cristianos. Espérate para que te escuchen, porque es que no. Les decía que yo conocí unas personas que como a partir del viernes a las 5 de la tarde dejaban hacer sus actividades y hasta el sábado a las 6. Y actividades era todo, ¿eh? Todo. Dejan de hacer todo. Entonces, porque eso es muy importante lo que tú estás nombrando, pero ¿de dónde viene ese pensamiento? Porque como volvieron a las escrituras, recuerden bien que nosotros los cristianos nos reunimos los domingos por una razón específica. ¿Cuál es la razón? Celebramos la resurrección. Celebramos la resurrección de Cristo. Originalmente, los cristianos de los primeros 3 siglos, bueno, perdón, de los primeros 2 siglos, se reunían los sábados. Y con el tiempo se empezaron a reunir los domingos también. O sea, los apóstoles, por ejemplo, se reunían los sábados, iban al templo el sábado porque era el día del Shabbat, y después se reunían el domingo a celebrar la resurrección de Cristo.
y hacían la Santa Cena el domingo. Con el tiempo, eso empezó a tomar fuerza, entonces dijeron, no, es el domingo, el domingo, el domingo, el domingo. Y entonces todo lo que es el occidente, o sea, Europa, América, ya nos empezamos, y el domingo se volvió el día de descanso para celebrar la resurrección de Cristo. ¿Mm? Pero los puritanos dijeron, pero en las escrituras no está escrito el domingo, y es cierto, ¿ok? Es cierto. El día de descanso es el sábado. Habla del Shabbat. Bien, eso es cierto. Entonces muchos dijeron, no hay que volver a descansar el sábado. Y de ahí vienen los adventistas. Tomaron el sábado. Entonces cada grupo fue tomando cosas, pero, y la pregunta es, ¿y quién tiene la razón? Yo, por ejemplo, yo no podría, o sea, pausar el sábado. Y voy a decirles por qué no. Porque yo vivo en América Latina, porque acá el día de trabajo empieza el lunes y no empieza el domingo como en Asia. En Asia el domingo es lunes, ¿sí? Allá empiezan a trabajar el domingo y el sábado nadie trabaja, pero estamos acá en América Latina, o sea, uno tiene que, ahí sí como dice el apóstol Pablo, al judío, judío, al romano, romano y al griego, griego, o sea, yo tengo que aprender a adaptarme a la cultura y moldearme según la cultura, pero bueno, es respetable, hay unos que ocupan eso. Entonces, este es el punto. El punto es que yo tengo que aprender dentro del cristianismo a respetar el modelo que me entiende. Ese es el punto. De pronto, no lo comparto, pero te voy a respetar. Todo tiene que estar dentro de la línea del respeto. Porque mucha gente como no lo entiende, no entiende el origen, entonces lo que hace es juzgar el origen de eso y pasa en todas las denominaciones. O sea, yo estoy, porque recuerden bien que como están saliendo de la etapa del oscurantismo, a nivel general en toda Europa nace un sentimiento anticatólico y tiene sentido. O sea, estaban cansados de la Inquisición. 100 millones de personas murieron en toda la etapa del oscurantismo a manos de la iglesia romanizada. ¿Cómo no iban a estar cansados de eso? O sea, 100 millones es un montonal de gente. Ahora, ¿la iglesia hoy por hoy es perseguida? ¿Sí o no? ¿La iglesia cristiana? Sí. Según los datos, hay una organización que se llama Puertas Abiertas, que se dedica a estudiar la persecución de los cristianos en el mundo, y es una organización muy seria en Estados Unidos. Esa organización dice que hoy por hoy hay persecución cada año a 325 millones de cristianos en el mundo, para que usted lo tenga en su cabecita. Y va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. 325 millones. Eso es más que la población de Estados Unidos. ¿Dónde son las persecuciones más fuertes? Por supuesto que en los países musulmanes. ¿Mm? El primer país donde se persiguen más es en Nigeria, con muerte. Por supuesto que Yemen, Pakistán, Afganistán, ¿sí? Los países arábicos, todos los países arábicos, sí, hay persecución de cristianos. Bueno, pero eso es una consecuencia del dolor que produjo la persecución de los cristianos romanos a los musulmanes. Bien, entonces, dándole forma a todo lo que estamos hablando hoy. El punto acá está en que van a seguir naciendo más iglesias, más iglesias, más iglesias, más iglesias. Cada iglesia va a tener un modelo. No hay modelos perfectos porque están dirigidos por humanos. Yo tengo una perspectiva personal que la quiero decir. Yo, yo sí creo en el modelo congregacional local, pero general presbiteriano. O sea, en la fusión de esos dos modelos. Pensándolo, creo que los dos modelos funcionan de la mano. No me gusta el modelo eclesiástico. O sea, el modelo papal, no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo por una razón específica, no porque exista un papa, no. No estoy de acuerdo porque lo que
O sea, si existe un papa y el papa o ese líder supremo vive en Argentina, ¿cómo vas a ver lo que realmente vivimos acá en México? No lo vas a ver, no tiene ni idea. Entonces lo vas a ver es a través de sus cercanos, pero en realidad no está aquí. Entonces yo sí creo que las iglesias tienen que tener modelos congregacionales a nivel micro, o sea, en las iglesias locales. Y esta es mi perspectiva. Por ejemplo, si yo soy el pastor de esta iglesia y yo tengo un problema de inmoralidad sexual, que es que los pastores siempre pecan por ahí, o todo hombre, ¿sí? Pero en los pastores eso no se puede, o sea, eso es más rajatabla. Tengo un problema de inmoralidad sexual. La iglesia, si es congregacional, ¿qué va a hacer la iglesia? La iglesia tiene que tomar una decisión en cuanto a mí y decir, bueno, ¿te vas o te quedas? O vives un tratamiento terapéutico, mientras tanto, un pastor dentro de la misma iglesia, o pedimos un pastor que te sustituya mientras te recuperas. ¿Me entienden o no me entienden? Pero acompañado de un grupo de ancianos también. Pero cuando es un modelo eclesiástico, lo que hacen es sacar a esa persona, la mandan a otra iglesia porque hay que conservar el nombre de la institución. Y esa iglesia y esa persona se lleva el problema a otro lugar. Entonces, bueno, yo creo en que ahí tiene que haber una fusión, esa es mi perspectiva, entre el modelo congregacional y el modelo presbiteriano, pero no está tan fácil. Toma tiempo hacer ese. Bueno, ahora, ven, acércate al micrófono. Ven, acércate al micrófono. Porque... A ver, es en cuanto a los ancianos. Entiendo que no se refiere al tanto como a la edad No, no se refiere a la cronológica, sino como al tiempo que tú tienes en la fe, pero, o sea, como a la cuál es... madurez en Cristo, más bien. Ah, ok, ok. Es al testimonio, a la madurez de la persona en Cristo. Ajá, es que por ahí va mi pregunta, o sea, como, ¿qué características o cualidades se consideran para que una persona sea considerada como anciana? Bueno, hay unas características. Bueno, muy bien. No. Vamos a la Biblia. Vamos a ir al libro de Timoteo. No, pero sí hay características bíblicas. Es que he ahí el quick del asunto de nosotros, los que venimos de esa línea que se dedicó más a la escritura. Porque nosotros somos descendientes de luteranismo, de puritanos y todo eso. Tenemos un poquito de todo. Nosotros tenemos en nuestra doctrina, o sea, dentro de nuestra doctrina tenemos también doctrina bautista. También tenemos doctrina presbiteriana. Nosotros. Nadie tiene una doctrina pura, única. No, eso no. El que diga eso es un mentiroso. ¿Mm? Bueno, vamos a ir a Timoteo capítulo 3, versículo número 3. ¿Alguien está escribiendo? ¿Pueden los que están en línea hacer preguntas? Espérate. Eso está en 1 Timoteo capítulo número 3. Déjenme, yo lo leo acá. ¿Cuál es nuestro modelo líder? Nosotros tenemos nosotros en realidad estamos aprendiendo un modelo nuevo porque yo te quiero decir, Jesús, ¿qué te dije 1 Timoteo 3:3, no? Bueno, voy a leerlo desde el versículo 1, ya te respondo. Mire, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno espera convertirse en un líder de la iglesia o en un anciano, en la otra versión, desea una posición honorable. Por esta razón, el líder de la iglesia o el anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe ser fiel a su esposa. O sea, ¿debe estar casado? Sí y no. No necesariamente. También puede estar soltero, porque el que escribió esto estaba soltero, Pablo. Pero si está casado, ¿qué debe ser? Si es infiel, ¿qué tiene? Tache, tacha. ¿Y qué tiene que suceder? Vivir un proceso de recuperación.
Porque tú no puedes, porque no podemos entonces volver a la Inquisición. Ay, pecador, te crucifico. ¿Sí me entiendes? O sea, páusale, recupérate, vive un proceso, no sé cuánto tiempo, y vuelve a empezar, vuelve a empezar, vuelve a empezar. O sea, no está diciendo desee, o sea, no. Hay que tener misericordia al pecador, pero acompañarlo, porque eso es otro problema. Entonces, una de las grandes dificultades que se tiene es que queremos crucificar a la gente, y no. Bueno, pero no puede seguir ejerciendo pastoreo hasta que se recupere. Debe tener control propio, vivir sabiamente, tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitantes, eso es difícil. Y huéspedes en su casa, no es cierto. Sobre todo que hay unos que siempre llegan a la hora de la comida. Bueno. Y también debe tener la capacidad de enseñar. ¿Qué debe tener? Porque yo puedo desear buen obispado, pero hermano, me enredo explicando algo. No, hay gente que no tiene capacidad de enseñar. Y no está mal, pero tiene capacidad de cantar, tiene capacidad de escribir. Bueno, escribe, canta. Pero hay gente que no tiene habilidades pedagógicas. Tiene capacidad. No debe emborracharse. Ni ser violento. Debe ser amable. ¿Qué más? No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien su propia familia. Y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Y si un hombre no puede dirigir su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Dice el apóstol Pablo. Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer, eso es cierto. O sea, una persona, porque hay personas que llegan a la iglesia, pum, tienen una transformación inmediata y entonces, pero dice el apóstol Pablo, no tiene que ser nuevo creyente. ¿Cuánto tiempo para que una persona pueda, digamos, pertenecer a ese grupo del ancianato de la iglesia, o sea, de los sabios de la iglesia? Pónganle un tiempo. Miren, nosotros empezamos esta iglesia con mi esposa de 0 pollitos. O sea, los más antiguos en la iglesia cristianos tienen 6 años, que son los marcelinos. ¿Mm? Los, los marcelinos. No, es que ellos van a formar, un día te acordarás que van a hacer la doctrina del marcelinialismo. Bueno, entonces, pero esos son los más antiguos. Entonces, ¿cómo? Por ejemplo, si el modelo es congregacional, ¿de dónde vas a sacar ancianos si estás haciendo una iglesia misional? ¿Me entiendes que no está tan sencillo decir, voy a hacer un modelo congregacional cuando los que están llegando apenas están aprendiendo a leer la Biblia? No, no, o sea, eso funciona cuando la iglesia ya tiene 10, 20 años. De ahí ya tienes ancianos donde puedas formar un modelo congregacional. Entonces, no puedes hacer un modelo de inmediato congregacional cuando estás haciendo una misión de evangelización. Entonces, ocupas tener un respaldo presbiteriano, pero ya cuando la iglesia madura en el tiempo, ahora sí hacer un modelo congregacional. Y los ancianos pueden ser hombres y mujeres. ¿Ok? Porque, por ejemplo, o sea, los calvinistas, los que son más de la línea calvinistas, para ponerte un ejemplo hoy contemporáneo, son MacArthur. ¿Han escuchado a John MacArthur? Es muy famoso. Allá las mujeres no pueden predicar, allá las mujeres no pueden ejercer liderazgo en la iglesia, inclusive dentro de las líneas bautistas tampoco, porque ellos son más bautistas, los bautistas son calvinistas por naturaleza o por esencia. Entonces, allá las mujeres no pueden ejercer liderazgo. Yo no estoy de acuerdo. A mí no me gusta eso.
Yo creo que una mujer tiene poder de predicación, yo creo que una mujer tiene poder también de liderazgo dentro de la iglesia, eh, y, y, y también lo veo bíblicamente. O sea, a mí también la Biblia me enseña, desde, o sea, por ejemplo, Lidia, en el Nuevo Testamento, era una mujer impresionante, una predicadora tremenda, que abrió la iglesia de Tesalónica. Entonces, pero no está mal, o sea, tiene muy buena doctrina, pero no aceptan ese modelo. Usted lo verá machista, no, yo no sé si sea machista o no. Yo tiene sus razones, las respeto, pero no los comparto. Entonces, ese es el punto de la iglesia. La iglesia dice, esto ya no entra, entonces por eso se abren otros. Dios va permitiendo que se van abriendo otros vasos, porque hay gente que tiene sed y quiere ejercer liderazgo y pastoreo. ¿Mm? Por ejemplo, si fuera así, Acá. por ejemplo, si fuera así, pues en Oaxaca no hubiera podido haber abierto Ivonne, ¿verdad? Por supuesto, si fuese así, igual no estaría en Oaxaca haciendo misión. Y pues Tendría que tener Sí, bueno. Llega el micrófono al final de la pregunta. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te conectas el otro? Bueno, listo. Sí, los que están aquí. Bueno, entonces eso es lo que sucede con respecto al modelo de la iglesia. Entonces, gran conclusión es esta, mira. Nosotros hoy por hoy, vamos a seguir en la iglesia teniendo discusiones a nivel doctrinal, ¿sí? Vamos a seguir teniendo. Pero no estoy de acuerdo con el ecumenismo. Ustedes saben qué es ecumenismo, ¿no? El ecumenismo es que todas las iglesias nos unamos, ¿sí? No estoy de acuerdo con el ecumenismo, definitivamente no, pero sí estoy de acuerdo con el amor y el respeto a los otros hermanos de otras iglesias. Y que podemos tener cosas en común, es cierto. Por ejemplo, las alabanzas. Puedo ponerles un ejemplo. O sea, nosotros los cristianos no católicos tenemos ministerios de alabanza super, hiper, mega desarrollados, más allá de la iglesia romanizada, pero por mucho años luz. O sea, es cierto. ¿Pero por qué? Porque dentro de la línea puritana, bautista y todos esos modelos que estoy hablándoles hacia abajo, se metieron tantos en las escrituras que hubo un tiempo en los años, sobre todo en los años 40 y 50, donde no, más bien se descubrió dentro de la iglesia, dentro de la Biblia, porque es que la Biblia todo el tiempo la iglesia va descubriendo cosas nuevas. Entonces se descubrió dentro de la Biblia todo lo que era la adoración celestial, que eso no se tenía en cuenta. Y el impacto de la alabanza y de la adoración en el espíritu del hombre. Entonces, por eso el cristianismo se desarrolló mucho todos los dones de la alabanza. Y por eso, hoy por hoy, un Jesús Adrián Romero, que es un cristiano no católico, se escucha en iglesias católicas. Para ponerles un ejemplo. O un Marcos Witt, también se escucha en iglesias no católicas. Digo, católicas, romanas. O sea, y ahí es donde entonces cobra sentido. Entonces, la iglesia sea súper, o sea, la iglesia, eso es lo padre de la multiforme gracia, porque hay iglesias que tienen tantos dones, que hay iglesias que se especializan, por ejemplo, en hacer películas. Y esa es su especialidad. Y hacen películas de primer nivel. ¿Sí? Sí, pero tienes tiempo porque eso tiene mucho trabajo. Y entonces hay iglesias que se especializan ahora en la creación de materiales. Y las iglesias, al ver el crecimiento, nacen con el tiempo organizaciones que se llaman interdenominacionales. A ver, repítalo, parece un trabalenguas. Eso, muy bien. Interdenominacionales. ¿Cómo funcionan las iglesias interdenominacionales o los movimientos? Porque no son iglesias, perdón, son movimientos interdenominacionales. Las iglesias tienen una necesidad y hay grupos de creyentes que se unen de diferentes iglesias y dicen, ¿saben qué? La iglesia tiene una necesidad.
Por ejemplo, la iglesia quizá tiene la necesidad de un lugar para congresos. Entonces nosotros vamos a unirnos, vamos a comprar un lugar para que las iglesias hagan congresos y entonces, pues, nace una organización interdenominacional. Otros dicen, no, la iglesia tiene necesidad de materiales educativos. O la iglesia tiene la necesidad de, sí, de materiales educativos o de imprenta de Biblias a precios muy bajos para la evangelización. Entonces se unen cristianos de varias denominaciones y hacen una organización interdenominacional y, por ejemplo, la Liga Bíblica. La Liga Bíblica es una organización con materiales, o sea ridículamente baratos, económicos, el material, ellos no cobran los materiales, ellos los dan a precio de costo. Pero entonces ayudan a la iglesia y no importa el grupo en el que tú estés, la Biblia es la misma y producen para todas las... Y eso ha hecho una riqueza impresionante. Entonces el cristianismo no católico está unido, pero no está uniformado. ¿Sí? ¿Sí me hago entender o no? Trabajamos en unidad, pero no estamos uniformados. No tenemos el mismo escudo ni la misma bandera, pero estamos unidos. Entonces, es muy grato porque eso es una percepción personal. Ese era el modelo de la iglesia de los primeros 300 años. No había un escudo, no había una institución, no había un estandarte, pero trabajaban en unidad. Y entonces la iglesia de Alejandría era diferente a la iglesia de la Odisea, pero eran diferentes. Así es. Bueno, anyways. Bueno. Bien. Ahora, yo sé que, o sea, yo sé que toda esta historia del cristianismo ha sido mucha información, pero me parece que ya estamos entendiendo dónde venimos nosotros, ¿cierto? O sea, venimos desde los apóstoles definitivamente, porque seguimos conservando las escrituras. Y así ha sido la línea, y en algún momento la iglesia se oscureció, la iglesia volvió a tener luz, y la iglesia no se va a detener y no se va a acabar. Y la iglesia se va a seguir multiplicando. La iglesia en China al año se convierte en 1 millón de cristianos o 1 millón de chinos al cristianismo en China. 1 millón. 1 millón. Va a tomar 1200 años para que todos se conviertan entonces. Pero 1 millón de chinos. En China hay persecución. En China, por ejemplo, lo que está sucediendo es que en Corea del Norte, por ejemplo, es prohibido hablar de Cristo. Corea del Norte es prohibido el cristianismo por el régimen dictatorial que tiene. Y lleva así 20 años. Pero hay cristianos que se esconden, que no se puede evangelizar, no pueden tener una fe tan libre, y por eso lucharon los apóstoles. Dice, vamos a ir a la Biblia, por favor. Bueno, Hebreos capítulo número 8, versículo 11. Esto es una profecía. Dice así, y no habrá más necesidad de enseñar. Bueno, voy a leerlo desde el versículo número 8. Hebreos capítulo 8, versículo 8 en adelante. Dice así, pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, el Señor dijo, ahí viene la profecía, se acercará el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Claro, la obra redentora de Cristo, el Nuevo Testamento. El nuevo pacto. En realidad la Biblia no se debería llamar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sino Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Ese sería el nombre correcto, ¿sí? Pero X. Entonces, haré un nuevo pacto, o sea, un Nuevo Testamento. Este pacto
no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano, los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Por eso les di la espalda, dice el Señor. O sea, el antiguo pacto era así. Pero este nuevo pacto, o sea, el que vivimos hoy por hoy, que haré con el pueblo de Israel, en ese día, dice el Señor, pondré mis leyes ¿en dónde? En la mente y ¿en dónde? Y las escribiré en el corazón. Qué impresionante. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. No habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Los apóstoles crean en esa profecía bíblica, ¿sí? Ellos la tenían, entonces, mira, porque esa profecía está escrita, sí. Entonces ellos creen en esa profecía y sobre eso, pues creo que han luchado y todavía seguimos luchando. Llegará ese momento donde no tengamos que profetizarle o predicarle a nadie, pero mientras tanto, vamos a seguirlo haciendo, ¿sí? Muy bien, bueno, entonces voy a dejar este tiempito para que ustedes saquen sus propias conclusiones, hagan comentarios o preguntas, pero básicamente así termina esto, o sea, seguimos escribiendo la historia. El único libro de la Biblia que no se terminó de escribir es el libro de los Hechos, ¿ok? En los Hechos del Espíritu Santo en la iglesia no se ha terminado de escribir. Por eso el libro de los Hechos, si tú lees el último capítulo del libro de los Hechos, está inconcluso, no tiene fin. ¿Y saben por qué no tiene fin? Porque nosotros tenemos que seguir escribiendo los hechos. Somos nosotros. O sea, todo lo que les he estado hablando de la historia del cristianismo hace parte del libro de los hechos, del Espíritu Santo. Y vamos a seguirlos escribiendo. Bueno, ¿listo? ¿Preguntas, comentarios? ¿No? ¿Todo claro? ¿O todo confuso? ¿Por qué? Sí, está claro. ¿Sí? Y si no, pues les devuelvo el dinero que pagaron por el curso. Ven, Mariferis, para que hables aquí. Ah, espérate, dame un minuto. Vamos a darle la mano a Mónica Alexandra. Moni, alza la mano, por favor. Buenos Habla. días, familia. Buenos días para Buenos todos. días. Bueno, primero que todo, pues muy interesante todo lo que acabas de compartirnos, porque aunque sea historiadora, no me lo sé todo y hay muchas cosas que sí, que no he profundizado en cuanto al tema de cómo se divide tanto, porque hay tantas ramificaciones y que es creo que uno de los temas centrales y de discusión entre muchas de las personas que o están llegando a una congregación o no han llegado a ninguna por el hecho de que siempre ven que el cristianismo se ha como dividido, o sea, creen que nosotros, el cuerpo de Cristo, estamos como en pelea, ¿sí? De que el brazo no se habla con el pie y la mano no se habla con la cabeza y así, pero lo que tú estás diciendo es muy cierto. No es que estemos en enemistad los unos con los otros. Bien es cierto y es verdad que dentro de las muchas congregaciones que hay y de las cuales se han dividido y separado en toda la parte occidental del planeta, hay personas que se juzgan, ¿sí? Es decir, hay muchos, lastimosamente, hay muchos líderes que juzgan o critican a otras denominaciones dentro de sus predicaciones y esto realmente lastima mucho el espíritu de hermandad que nosotros deberíamos tener con nuestros hermanos sin importar la denominación o la congregación a la que ellos vayan, porque creo que esto, lo que a diferencia de lo que Jesús nos llamó a hacer, que es amarnos los unos a los otros, que es el segundo mandamiento más importante, esto ha llevado a que el cuerpo de Cristo cada vez se separe más y cada vez hayan
¿sí? Como muchas fisuras entre unas y otras pues doctrinas, ¿no? Y por el contrario, sí recalco mucho lo que decías, por ejemplo, lo de los trabajos conjuntos que se hacen entre las iglesias, que hoy están muy, pues, como de moda, digámoslo así, porque anteriormente, cuando todo este proceso de reforma y de nuevas corrientes no se daba como como estas cooperativismos, ¿sí? Entre las iglesias y entre las diferentes razones sociales no existían. Hoy en día sí vemos como, por ejemplo, las iglesias adventistas ya están un poco más abiertas al hecho de que un pastor de una iglesia pentecostal venga y les comparta una predicación, o de pronto con que, por ejemplo, nosotros tuvimos también una experiencia en Colombia cuando fuimos a un centro de retiro adventista, no sé si lo recuerdas, nos lo prestaron porque éramos hermanos de una congregación diferente. Entonces creo que sí, con el paso del tiempo, con que cada día nos vamos perfeccionando más en el conocimiento de las escrituras, debemos siempre estar buscando eso, no la división, no con nuestros hermanos católicos o con los hermanos de cualquier otra denominación, jamás. Creo que ese nunca fue la idea de Jesús, al contrario, todos somos cristianos, sin importar al cual pertenezcamos. De hecho, quería decirles esto, desde el punto de vista oriental, es decir, para el mundo oriental, todo el mundo occidental es cristiano. Para ellos no es relevante si soy católico, si soy judío mesiánico, si soy de la iglesia XD, no importa. Todos somos cristianos y somos la denominación o somos la fuerza espiritual más grande que hay en este momento en el planeta. O sea, el cristianismo sigue siendo una corriente espiritual muy fuerte, con muchos adeptos, que tiene, creo que, el mayor número de simpatizantes y de congregaciones y de personas convertidas, más que muchos otros pueblos, por ejemplo, que estamos en casi en el mismo nivel con los islámicos, ¿sí? Entonces, el mensaje pues es seguir simplemente llevando estos mensajes a otras personas sin importar a dónde vayan, ¿no? Simplemente somos hermanos de la fe, somos hermanos en la fe en Cristo, y eso pues es esa debe ser nuestra bandera siempre, ¿no? Llevar la palabra de Dios a otros sin importar cuál sea pues sin importar cuál sea el lugar al cual nos reunamos. Eso no tiene mayor importancia y relevancia. Lo importante es la palabra de Dios al mundo. Entonces eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias y bendecido día para todos. Bendecido. Entonces, bueno, ahí es donde llegamos, porque miren, qué padre es que nosotros podamos entender que estamos unidos es en algo, y es en nuestra fe en Jesucristo, y no en una bandera, no en un eslogan, no en una institución. Ese es el secreto, y que sobre eso tengamos nosotros mucho cuidado en pensar que porque estudiamos un poco más las escrituras que otro, entonces no lo vamos a comer, como dice el apóstol Pablo. No, de ninguna manera. Porque sí hay mucho discurso anticatólico o hay mucho discurso anticristiano, ¿sí? O sea, hay mucho discurso en que o sea, de que nos critican o que critican, o sea, no, eso no va porque, o sea, en las escrituras está claro. En alguna oportunidad, los mismos discípulos, dice la historia que vieron a unos sacando demonios en el nombre de Cristo, ¿se acuerdan? Y que se acercaron y dijeron, maestro, está predicando en tu nombre. Le decimos que se calle, lo echamos, ¿y qué les dijo el Señor? No, si él no está contra mí, está por mí. Déjenlos. No hemos entendido, o sea, la iglesia no ha entendido eso en 2000 años. Sigue siendo el mismo. El Señor sigue siendo el mismo. Lo que sucede es que sí, o sea, el desconocimiento de las escrituras sí produce, mira, hay dos cosas, el desconocimiento de las escrituras, y lo segundo es, puede ser que yo tenga conocimiento de las escrituras, pero no tengo Espíritu Santo, ¿sí? Porque si yo tengo mucho conocimiento de escrituras, pero no tengo Espíritu Santo, nadie me va a redarguir acerca de lo que yo estoy hablando o diciendo. Es un discurso de terror, de daño.
Entonces se ocupa eso, ¿sí? Por eso el Señor dijo a los fariseos, mucho erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, siempre se va a ocupar las dos cosas. Si yo tengo poder, o sea, tengo Espíritu Santo, pero no tengo poder de Dios, es una fe, o sea, como tentáculos, le apunta a todas partes. Las dos cosas son importantes, poder de Dios y las Escrituras. Y estamos unidos en la fe en Jesucristo, pero no estamos uniformados. Me hacían una pregunta aquí, ¿y qué pasa con los judíos mesiánicos? ¿Sí? Sí saben esos, ¿no? O con los mesiánicos, que no son judíos, pero son mesiánicos. Los mesiánicos son aquellos que practican el judaísmo a rajatabla, o sea, el judaísmo del Pentateuco, pero creen en Cristo, en el Mesías. O sea, ellos se circuncidan, ellos comen comida kosher, ellos guardan el Shabbat, ellos guardan las 7 fiestas sagradas de la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Purim, la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de, bueno, todas las 7 fiestas sagradas solemnes del judaísmo. O sea, practican el judaísmo, pero creen en la persona de Jesucristo como Mesías. ¿Qué son ellos para nosotros? Hermanos. Es más, hasta los judíos no mesiánicos, o sea, que no creen en Cristo como el Mesías, yo los considero mis hermanos en la fe. Porque fuimos nosotros los que fuimos injertados, según el apóstol Pablo, en esa fe judía. Es más, hasta los musulmanes deberían considerarse hermanos de los judíos, porque lo que hicieron fue tomar las escrituras y fusilarlas para hacer el Corán. Entonces, toda su base, digamos, doctrinal y de su libro sagrado está soportado en el libro más antiguo que es la Torá o el Pentateuco, la Biblia. La Biblia. Entonces, ¿pero qué son? Son nuestros hermanos en la fe. Solamente que ellos sí practican el judaísmo a rajatabla. Yo no podría. O sea, para mí sería un retroceso pensar que si no me circuncido, entonces no soy parte del pueblo de Dios. O sea, para mí sería como retrocederme, porque pues en Cristo tenemos la libertad. ¿Mm? Bueno, ¿alguien alzó también por aquí la mano o no? Ah, no, ya. ¿Algún comentario más adicional que alguien quiera hacer? Bueno, ¿qué les pareció entonces el curso? A ver, hablen, digan. ¿Qué les pareció? ¿Perdimos el tiempo? ¿No perdimos el tiempo? Fue interesante, aprendieron cosas nuevas y eso es lo que falta porque lo resumimos. ¿Ibas a decir algo, Adrián? Aquellos eran los que Ven, micrófono. que solo hay un Dios. Dicen que creen en... ¿Los mesiánicos? Ajá, No, los mesiánicos creen en la Trinidad. en la Trinidad, sí creen en la Creen en el Trinidad. Mesías, claro, no creen en Ah, ok. Jesucristo es Dios. Por eso son mesiánicos. Los que no son mesiánicos son los judíos. Ahora, o sea, dentro del cristianismo también hay líneas que no son trinitarias. ¿Ok? Hay líneas que no son trinitarias, que son monoteístas dentro del cristianismo. No entiendo cómo funcionan, pero son monoteístas dentro del cristianismo. ¿Mm? Por ejemplo, yo la verdad es que no, o sea, ahí voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos creen en Jehová, o sea, en Dios Padre. Y ese es el nombre de Jehová, y Dios es Dios. Y el Espíritu Santo es una fuerza de Dios, pero no es Dios. Jesucristo es un profeta muy iluminado que nos muestra el camino hacia llegar a Jehová. Entonces ellos son monoteístas. No, monoteístas no, nosotros somos monoteístas. Ellos no son trinitarios. Ellos son unitarios, se llama eso. Creen en que Dios, Jehová es una sola persona, pero Jesucristo no es Dios ni el Espíritu Santo es Dios. Voy a ponerles un ejemplo. Bueno, lo que sea. ¿Sí?
Somos cristianos modernos. Dice Chuy, somos cristianos modernos. No, es que no sé cómo catalogarnos, pero quizás nosotros seamos, yo estudiando todo esto de la historia del cristianismo, quizás seamos pentecostales, no, reformados, porque nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo, creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, nosotros liberamos, ¿sí? Por ejemplo, los bautistas no creen en los dones del Espíritu Santo, en el don de lenguas, ellos no aplican esos dones. Pero los pentecostales sí se forjan mucho en, quizás seamos pentecostales reformados, pero realmente hoy tenemos, gracias a Dios, de todo lo que creemos que ha funcionado, tratamos de hacerlo mejor. Pero no podemos decir, y sería un orgullo decir, que tenemos toda la verdad, porque eso sería muy soberbio y muy orgulloso. ¿Mm? Yo pienso que Jesús a eso vino como... Ven, habla acá al micrófono. Que Jesús vino realmente a liberarnos, porque Él mismo, pues cuando, como tú dices, que Él mismo dijo, yo no vine a abolir la ley, sino que vine a hacerla presente y que ustedes disciernan mediante el Espíritu Santo, como dicen, pues tomar, como habla la palabra al principio, como dijo Dios, te pongo delante de ti lo bueno y lo malo. Y Jesús, ¿qué dice? Yo no vine a abolir la ley. Vine a cumplirla. Vine a cumplirla, entonces ahí nos da a nosotros, como estás en el curso, la libertad de ya con sabiduría y el discernimiento que nos da el Espíritu Santo a leer la palabra. Ok, esto me conviene, esto no me conviene. También por ejemplo, que el sábado, los que guardan el sábado, pues sí, hay que respetar, pero también Jesús que decía, yo sano el sábado. ¿Qué es más importante? Ajá. ¿El sábado se hizo Sí. para el hombre o el hombre para el sábado? Ajá, entonces ahí mismo Jesús nos está dando la libertad de decir, ok, mi hermano respeta el sábado porque él así lo cree, yo lo respeto, pero también sé que tengo la libertad de un sábado, por ejemplo, hoy es sábado, estamos nosotros aquí, de sanarnos en alguna forma o hacer un acto de sanación o hacer un acto de servicio también, porque los que trabajamos los sábados es un acto de servicio. Entonces, a mí eso es lo que me suena, que realmente lo que Jesús vino a decir, o que yo les vengo a enseñarles la libertad, pero basada en la misma ley, ¿verdad? No, pues claro, con la circuncisión tuvieron. Entonces, bueno, family, Jesucristo nos vino a regalar libertad y una libertad centrada en su modelo de vida, porque fue un hombre con mucha libertad. Hablaba con todo el mundo, se relacionaba con todo el mundo, no era sectario, no era cerrado. Realmente el Señor Jesucristo tiene que ser Dios. Yo me pongo a pensar siempre en Jesús y a mí no me queda otra respuesta que tiene que ser Dios. O sea, es que tenía 33 años. Entonces, era una persona muy joven y Dios mío, o sea, tiene que ser Dios y mucha autoridad. Tiene que ser Dios. Y lo que dice mi hermana Mónica es cierto. Dios ha permitido en su multiforme gracia esta cantidad de organizaciones que se van gestando porque cumplen propósitos específicos, van a grupos específicos. Con decirte que hay iglesias cristianas que se enfocan en exmetaleros. Y todos van a esas iglesias con el pelo largo y con taches y todo ahí, Señor, te amamos. O sea, sí, y yo digo, está bien. Eso es la multiforme gracia del Señor. No me imagino una iglesia con gente que le guste la banda. O sea, pero bueno. Bueno. Bueno, lo que sea, yo sé que a ustedes les gusta eso. Bueno, pues familia, vamos a hacer una oración. Hemos terminado el curso, fue de gran bendición. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos por tu hermosa presencia, Señor, por el regalo que tú nos has dado de poder, Señor, tener todo este conocimiento y saber nuestros orígenes, porque hay historias que no tenemos que repetir.
Y a mí, Señor, me queda muy claro que no podemos enamorarnos del poder, Señor. Porque la iglesia luchó y la iglesia se volvió política y quizá todavía, Señor, sea política. Tu reino no es de este mundo. Tenemos que participar individualmente como un acto libre de nuestra voluntad en las elecciones, en elegir nuestros gobernantes, humanamente hablando, pero nuestro reino no pertenece a este mundo, Señor. Los gobernantes, sí, van a ir por sus intereses. Algunos harán cosas buenas, otros no. Nosotros oramos, Señor, para que tengamos el discernimiento, porque en la historia del cristianismo, los gobernantes de turno, reyes, políticos, ministros, usaron su fe para ganar poder, Señor. Algunos hicieron un trabajo honroso y honesto, consciente, pero muchos otros, Señor, utilizaron la fe de los cristianos para poder centrarse en el poder y hegemonizar sus familias, sus castas. Pero yo quiero pedirte, Padre, que nosotros como creyentes tengamos el discernimiento espiritual para decir sí, no, y sobre todo a la libertad que tú nos has llamado. Porque en ti, Señor, dice el apóstol Pablo, ya no hay rico ni pobre, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya ni siquiera hay hombre o hay mujer, ya no hay niño, no hay adulto. En ti somos uno, Señor. Y ojalá que podamos madurar ese concepto en nuestro corazón, en donde creemos en la equidad espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, Dios los bendiga. Gracias a los que se conectaron. Hemos finished el curso y vamos después de esto, vamos a seguir con otro curso y ese curso se va a centrar en el origen del hombre, o sea, de dónde vienen las razas, asiáticos, bíblicamente hablando, porque hay asiáticos. Y de ahí, a partir de ahí, vamos a hablar de sectas, de religiones, o sea, vamos a hablar de todo lo concerniente a la liberación espiritual, o sea, por qué, dónde viene, por qué la gente cree en los ovnis, por qué la gente cree en los mantras, en el reiki, en la yoga, eso cómo funciona, cómo eso influye en nuestra cultura, porque hay cristianos que creen todavía en los signos zodiacales y qué dice la Biblia con respecto a todo eso. Eso es muy, muy, muy interesante. ¿Bien? Bueno, un abrazo para todos. Gracias.